Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos un episodio dando en micro un viaje en el bus E17 de Santiago en un bus Cayo Mondego HB2P. El bus E17 Santiago circula en la comuna de La Florida, desde Metro Bellavista de La Florida hacia Las Perdices. Es un servicio local. Metro Bellavista de La Florida en la estación intermodal, esto es del mismo día en que grabé el bus E18. Grabé ese bus y me cambié de andén para viajar en el bus de este video. Desde este andén salen varios recorridos locales, entre ellos el bus E17. Todos estos recorridos son operados por buses full, con buses de color verde. Como se me pasó el bus E17, mi otra opción era tomar el bus E06. Los dos recorridos terminan en el mismo lugar, solo que tienen una ruta algo diferente, pero son muy parecidos. Y ambos tienen estos buses Cayo Mondego HB2P, que es el modelo de bus que quiero registrar o retratar. Entré al bus E06, inicialmente este video sería del recorrido E06, porque me subí para grabar este bus. Logré alcanzar el asiento que está delante para ver toda la ruta, pero justo subió un amigo acompañante del conductor. Entonces, como se irían conversando, no podría ver mucho de la ruta desde ese asiento. Así que preferí bajarme y esperar el E17 para tomar un asiento que quedara vacío en la zona de atrás. Un rato después llegó otro bus E17 y fue el bus que tomé para este viaje. Lo bueno es que conozco bien las rutas, tengo mi propio sitio web con los trazados, entonces sé cómo ir usándolas para registrar nuestro querido transporte público. Me gustan estos buses, tienen asientos ergonómicos altos, son muy cómodos y vienen con acolchado. De las pocas versiones de buses Transantiago que llegaron con asientos acolchados entre 2016 y 2017, antes del estándar red de los buses rojos. El espacio para estirar las piernas también es bueno, es un bus muy cómodo. Hace tiempo que quería grabar un viaje en ellos y acá me ven disfrutando de una de las rutas locales de la Florida. El viaje comienza en la estación intermodal Bellavista de la Florida, uno de los mayores terminales de micros urbanas que tenemos en Santiago, lugar donde inician muchos recorridos locales de La Florida y La Granja, servicios de la zona E. Es una estación de línea 5 en pleno centro cívico de la comuna de La Florida, con un gran centro comercial como el Mall Plaza Vespucio, muchos otros comercios de barrios, ahora hay torres de edificios, una zona que ha tenido mucho crecimiento. Esta salida de la intermodal la hemos visto muchas veces, pero el bus acá dobla hacia el otro lado, se mete al paso bajo nivel de Serafín Zamora, arriba hay un supermercado. Después de remontar esa pendiente, que es algo empinada, bastante empinada, el bus llega a Avenida Vicuña Maquena, que es la avenida principal de la zona, una arteria norte-sur que llega hacia el centro de la ciudad, hasta la Plaza Italia, Metro Baquedano. En el corredor de transporte público vemos un bus articulado del 210, un Gran Viale BRT. Vemos un bus de 224 y adelante hay un bus 233. Nosotros nos vamos por el corredor de transporte público. El bus va por la vía local porque doblaremos en un rato después. Hay varios buses que ocupan ese corredor de transporte público vía BRT. La línea 5 también sale a la superficie y empieza el viaducto elevado en esta zona. Estamos viendo el tramo entre Bellavista de la Florida y la estación Mirador. Por lo demás, línea 5 tiene un video acá en el canal, puedes ver la línea completa, es maravillosa, especialmente en esos tramos de viaducto elevado. La estación Mirador es otra estación importante en la Florida, tiene un centro comercial llamado Mall Florida Center, tiene supermercados, hay varios edificios, una zona que cada vez tiene más densidad poblacional, más torres de departamentos, y es aquí donde doblamos, en la calle Mirador Azul, yendo hacia el oriente. El entorno de esta zona está marcado por el centro comercial. En otras rutas hemos visto el Mall Florida Center, el bus H14 inicia por acá, ese también está en video. Lo que me gusta de esto es que puedo mostrarles distintas caras de la ciudad. Cuando era adolescente, alguna vez tomé el bus E06 y el bus E17 para conocer qué había, hacia dónde llegaban, cómo eran esos barrios. Y ahora de grande, aunque ya conozco, vuelvo para volver a conocer, para ver las cosas que han cambiado y también para sentirme adolescente una vez más, mirando la ciudad en un bus de transporte público.
Mi canal es eso, viajes en transporte público, viajes a conocer lugares bonitos. Yo les comparto mi bitácora de viajes y aventuras, cada una con su sabor, con su color, con su detalle y con mucho cariño. De lo que vemos en este tramo entre Metro Mirador y Metro Macul, hay varias zonas donde había fábricas o casas y que están siendo reemplazadas por edificios, o que ya fueron reemplazadas por edificios. El bus E17 lo he visto varias veces en mi vida, pero lo he tomado pocas veces, por lo que igual siento ese algo novedoso de ver calles o rutas que no veo habitualmente. Me recuerda que cuando chico, en esos años de colegio, buscaba volver a la casa usando rutas diferentes y a veces inventaba unas formas muy locas de hacerlo. Cualquier micro me servía porque ya sabía combinar. Estamos en la zona de Metro Macul. Aquí hay un nudo donde se unen Américo Vespucio, Departamental, que es la calle donde estamos, y Avenida La Florida o Macul. Es una estación muy importante y uno de los principales paraderos de este bus. En la Avenida Departamental usamos corredor de transporte público, aunque es un tramo corto, como 1,5 kilómetros que estamos en esta vía. Por mientras vemos la ficha del bus y seguimos con la ruta. La unidad es un Cayo Mondego H V2P de 13,2 metros, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 5, inscrito en febrero de 2017 con 25 asientos acolchados, de ellos hay un asiento doble. La capacidad oficial son 90 pasajeros, pero debería ser más. Hay dos versiones de estos buses. Las primeras, que están en varias empresas, tienen asientos altos pero sin acolchado. En el 712 la vimos. Y las segundas son una versión especial de Bule Inmetbus verde y turquesa que vienen con asientos acolchados y una ventilación especial para el conductor. Este bus es de la segunda versión. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradezco a los miembros del canal, como Mío Ángel, Ceciño y Mariano, y a quienes aportan con sus super gracias, de verdad, super duper gracias. En el supermapa puedes ver geográficamente todos los videos del canal, en la descripción está el link y así puedes ver qué es lo que estoy mirando y obvio aparece el bus E17. Seguimos por Avenida Departamental, uno de los grandes ejes que tiene la ciudad, una avenida con forma de C, si consideramos los cambios de nombre que tiene, es casi una circunvalación interrumpida por los cerros que hay en la ciudad. Mientras vemos esta zona de la comuna de La Florida, zonas que hemos visto en el bus 126 que hace estas mismas calles en este tramo, me recuerda un poco la génesis o el nacimiento de esta serie, que fue la primera serie que empecé a hacer. Ahora tengo series de ando en micro, ando en bus, ando en avión, ando en tren, ando en barco, etcétera, etcétera. Pero al principio la primera serie fue con micros, buses urbanos. Yo les contaba que cuando era adolescente, tierna adolescencia, tiernos 15 años, 16 años, yo recorría la ciudad en micro y era tan entretenido, tan divertido, tan fascinante. Aparte que todo era nuevo para mí, porque estaba conociendo mi propia ciudad, recorría distintos barrios, distintas micros, había todo un mundo por delante y una forma de ver ese mundo. Entonces cuando fui más grande, en la universidad, empecé a querer compartir ese mundo o esa forma de ver esto en un sitio web que hice. Y después ya empecé a pensar un formato para mostrar estos viajes y poder compartir esa forma de ver estos viajes, poder compartir esa alegría, ese placer de viajar en micro por distintos lados, viajar, disfrutar y compartir. Y bueno, así nació la serie Ando en Micro y así estoy viajando en el bus E17. Creo que el mensaje, junto con disfrutar o mostrar estos trayectos o los barrios, es a jugársela por lo que uno quiere hacer. Mira, justo veremos el viraje de un bus articulado del 118. Ese modelo lo vimos en el 109 y 503. Estamos en Tobalaba con María Angélica. Tenemos que cruzar el canal San Carlos y llegamos a la zona de María Angélica, que tiene un terminal de micros. Salen varios recorridos de micros desde este lugar. Estamos en la periferia de la periferia, en la parte lejana de la Florida, ya terminando la ciudad, aunque tiene varias casas y algunos edificios de departamentos. Algo que no notaremos, porque estoy mirando hacia el lado de las casas, es que al otro lado hay un parque inundable, el Parque Quebrada de Macul.
en los años 90 hubo un aluvión terrible con unas lluvias, un corrimiento de tierra. En 1993 la quebrada es un río intermitente. El río bajó y arrasó con muchas casas, muchas vidas, fue algo muy trágico. Entonces todo este sector tiene este parque inundable para ser protegido, igual que hay unas piscinas de contención más arriba. Piscinas donde alguna vez caminé hace años atrás. No está en video, pero estuve ahí en ese lugar. En esta zona el bus recorre la Villa Santa Teresa y el barrio Las Perdices, que este último se llama así por un canal, que me imagino que lo llamaron así porque había perdices, que yo nunca he visto perdices en Santiago. ¿Alguna vez alguien ha visto perdices en Santiago? Yo nunca he visto una. Uno de los objetivos de la serie es grabar y documentar los buses de transporte público. Ya cerca del final del recorrido, el bus está más vacío, entonces puedo mostrar un poco más de este bus Cayo Mondego H B2P o Cayo Mondego H 13.2, aludiendo a los 13,20 metros de largo que tiene este bus. Después de muchos meses de proponérmelo, por fin tendría el video de esta versión de este bus Cayo, que son buses bonitos y muy cómodos. Les comparto un pedazo del viaje en sonido ambiente. Ya estamos terminando la ruta de este bus E17. Aquí se toma el frente para volver, ¿cierto? Sí, ahí es el primer parado de vuelta. Ya. Gracias, que esté bien. Que tenga buena tarde. Me bajé en la última parada del bus E17, cerca del terminal Las Perdices de buses Bule, lugar donde pasan los buses 126, E06, E17, esos tres son de buses Bule y los tengo grabados, y el 418, que es de otra empresa, y ya tiene flota nueva y ese no lo tengo todavía. Hola, buenas. ¡Déjale! Ahora tengo el bus vacío para mostrarlo y grabarlo en el retorno hacia Bellavista de la Florida. Estos asientos acolchados son muy buenos, a mí me gustan mucho. Me parecen muy cómodos, como les conté al inicio del video. Esta es la segunda puerta del lado izquierdo, que este bus nunca las ha usado, pero en el 308 se usan. Tenemos la segunda puerta normal, que tiene la rampa para silla de ruedas. Tenemos espacios para personas de pie y el espacio para silla de ruedas o personas en situación de discapacidad. Este es el otro lado del bus con los asientos preferenciales. Me parece bien que estén dispuestos de esa manera, se aprovecha mejor el espacio y tienen piso bajo. Tenemos la primera puerta izquierda que tiene una rampa para silla de ruedas y obviamente la rampa está a nivel de piso, está abajo. Y cerca del conductor tenemos un asiento doble, de estos asientos anchos. Eso es este bus Cayo Mondego H biportal B2P. Con estas vistas, ya habiendo cumplido la misión de hacer la ruta completa y de grabar este bus con sus detalles, que lo conozcan, y poder inmortalizarlo para futuras generaciones, viste que los buses terminan su vida útil y son recuerdos, con todo esto ya me despido. Espero que hayan disfrutado mucho de todo, que lo hayan pasado bien. Nos veremos en más aventuras, en más episodios. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te cuide, te deseo lo mejor. Yo llegué otra vez a la estación intermodal Bellavista de la Florida, pero ya era hora punta. Había filas para abordar la micro y ya tenía que volver a casa. Chao, que estén muy bien y muchas gracias por la sintonía.